Cuando amaneció el día de hoy, mi hermano y yo hablábamos, decía, nos parece mentira que ya hoy es el 1 de enero del año 2023. ¿Dónde se fue el 22? Me parece que fue ayer que estábamos comenzando también diciéndonos feliz año nuevo, pensando el año 22. Se fue rápido, ¿verdad? Nos parece, pero en realidad cuando miramos de cerca el año podemos ver cómo en cada paso, cómo en cada momento Dios estuvo con nosotros. Y especialmente en estos últimos días, desde el 25 de diciembre, el 24 de diciembre hasta hoy, 1 de enero, decíamos, pero si ayer estábamos alrededor de la mesa celebrando el nacimiento del Señor Jesucristo y ya hoy estamos en enero y mañana es el día 2 y se va Eri y el 3 empiezan los trabajos, sí que se nos parece, pero realmente si nos ponemos a pensar, han sido días compactos. Y ahora que estamos un poquito aflojando todo ese compacto de esos días de reuniones con familia, de reuniones con amistades, de cantos, de momentos de recuerdos, de historias del pasado que estábamos comentando, de las risas y del llanto, de momentos hemos compartido, no solamente momentos buenos, sino que hemos compartido también en estos días, en estos pequeños días del 25 hasta hoy, 1 de enero, hemos tenido también momentos de dolor. Hemos compartido el dolor de familias como la familia de Jenny, que perdió a su madre en la Navidad. Hemos compartido el dolor y la preocupación de personas que se han enfermado, pero hemos también compartido la alegría de saber que alguien se ha recuperado, la alegría de abrazar a los que queremos, la alegría de saber que el Señor está con nosotros. Es decir, que en medio de todas esas emociones, preocupaciones, dolor, lágrimas, risas, todo eso ha estado envuelto en lo que no podemos describir nunca, que es ese gozo, esa seguridad que tenemos que el Señor está con nosotros, que el Señor tiene planes para nuestras vidas, que Dios tiene propósito para nosotros y que este año que empieza es parte de ese plan, es parte de ese propósito. Tenemos ese gozo del Señor. Pero alguien me decía, pero Yolanda, ¿qué es realmente cuando tú dices el gozo del Señor? ¿Qué es eso? Yo recuerdo a un señor en la iglesia de mi niñez, muchos años atrás, Armando Tauler. Era un señor ya bastante mayor de edad, viejito, pobre, solo porque no tenía familia. Si la tenía no sabíamos dónde estaba. Pero aquel hombre se había pasado la vida en la iglesia. Y aún a la edad que tenía y con los zapatos viejos y rotos, se iba a los barrios más pobres a predicar, a compartir la palabra del Señor. Y venía a la iglesia, ustedes lo veían por el jardín, cuidando de las plantas, regando las hojas que nadie se acordaba de hacer, pero él venía a regar las matitas para que crecieran y hubiera un jardín en la iglesia. Sobre todo, aquel hombre solo, pobre, tenía siempre un aire de paciencia, de paz, como si tuviera una sonrisa en su rostro. Perdón. Y alguien le preguntó un día, Armando, pero dime, ¿cómo tú que estás solo, que no tienes casi dinero para nada, qué es lo que tú tienes? Que te vemos siempre tranquilo, sonriendo, activo, siempre lleno de paz. Y él se sonrió y nos dice, ese que yo tengo es el gozo del Señor. Lo que yo tengo es el gozo del Señor. Y todavía nosotros nos preguntamos, pero dígame, ¿qué es el gozo? ¿Tienes una definición? Gracias. Perdón. ¿Tienes alguna definición del gozo? ¿Cuál es la fórmula? Es que no hay fórmula química ni física, no hay descripción para el gozo. Yo creo que el gozo del Señor es el sabernos perdonados, como dijo el profeta Isaías,
cuando decía, consuela tu corazón, alégrate, levántate, consuélese el corazón cargado, porque estás perdonado, porque tienes un Dios que te da perdón, un Dios que te ama, un Dios que te desprende tu carga y te da libertad, un Dios que allana las montañas, un Dios que llena los valles de vida en abundancia, un Dios que echa abajo las montañas que vienen a tu vida. Esas montañas que son obstáculos a veces, que no nos dejan caminar o que nos parecen que nuestros sueños y nuestros deseos son imposibles. Tenemos un Dios, como decía el profeta Isaías, que rebaja las montañas, que rellena los valles de alegría, de salud, de paz, de esperanza. Un Dios que quita nuestras cargas. Es el gozo de sentirte que estás perdonado, que estás libre, que el Señor te ama, que por su gracia nosotros somos perdonados, que por su gracia Dios tiene para nosotros siempre algo mejor. Es el gozo. Yo creo que el gozo del Señor es el gozo de este hombre que leímos en el Evangelio de Lucas, de Simeón, un hombre ya también avanzado en edad que había esperado toda su vida por ver cumplida la promesa del Señor. El gozo de verse de momento frente a aquel niño que él reconoce como el Mesías, el Cristo, el Salvador. El gozo de reconocer que el Señor cumple sus promesas. Que el Señor a veces se tarda, pero cumple sus promesas que está ahí. El mismo gozo de Ana, aquella mujer ya bastante vieja porque estuvo viuda casi toda su vida. Y aquel día ella reconoce y tiene la gracia de ver al Señor Jesucristo, el niño, pero que ella reconoce en aquel niño el Redentor, el Hijo de Dios. El gozo de saber que podemos esperar, sabiendo que más tarde o más temprano, el Señor está. ¿Ya has sentido tú ese gozo? El gozo de esperar algo. Y a veces nos parece que Dios se tarda, pero seguimos esperando y vemos un día inesperado que ves la respuesta de Dios. Que ves a Dios respondiendo y llenando tu corazón. Yo he sentido ese gozo. Yo les he dicho ya a ustedes otras veces que yo quería tener hijos y los esperé por muchos años y muchos años. Y el Señor se tardaba, yo creía así. Y me lamentaba a veces, pero fue a los 74 años y a los 76 años que Dios me respondió con el gozo de tener 2 niños que no me llamaron mamá, pero me llamaron abuelita. Es decir, que no fui mamá, pero el Señor me dio el gozo de tener nietos. Ese es el gozo del Señor, el gozo de esperar y saber que el Señor responde. Que cuando el Señor se tarda, cuando nos parece que se tarda, tiene alguna razón, pero el Señor está ahí en tu vida. El Señor responde y cumple sus promesas. Es el gozo del Señor, aquel gozo de los pastores, aquellos pastores que tuvieron gran temor. Y a veces creemos que ellos tenían gran temor simplemente porque vieron en aquella noche la luz y en los ángeles. Pero yo creo que el temor de aquellos pastores estaba aún antes de que llegaran los ángeles. Era el temor de una vida sacrificada de los pastores, una vida en medio de una sociedad que no andaba bien, que había problemas, que había pobreza, que había guerra, que había opresión, que había habido insurrección hacia pocos antes. Y cuando vieron aquella luz esplendorosa, quién sabe si pensaron que era otro motivo de guerra, otra explosión, hasta que llegó la voz del ángel que les dijo que no tengan miedo. No tengan miedo, porque les traigo noticias de gran gozo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El gozo de saber que el Señor quita nuestros temores, porque si hay algo que en la vida a veces nos impide vivir esa vida en abundancia que Dios tiene para ti y para mí, es el temor, el miedo a la vida, el miedo a lo que va a pasar mañana.
el miedo a enfermarme, el miedo a la muerte. Pero el Señor viene y nos dice, no tengas miedo, no tengas miedo, porque ha nacido hoy, porque yo estoy con ustedes, porque ese que ha nacido es Dios mismo, Cristo el Señor, que vino, predicó, sanó, pero sobre todo murió en la cruz y resucitó para vencer para siempre el mal y la muerte. El gozo de vivir libre, el gozo de vivir libre en el Señor. Quitar el temor, quitar las cadenas que a veces nos oprimen y no nos dejan caminar con seguridad, que no nos dejan caminar sabiendo que venga lo que venga delante de nosotros, tenemos un Dios con poder, un Dios que nos ama, un Dios que nos da el poder de enfrentar los problemas, las dificultades con esperanza y con fe, sabiendo que cuando tenemos al Señor, como dice el versículo preferido de Beatriz, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es el gozo de sentir el gozo, la seguridad que tenemos de que no estamos solos, que el Señor está con nosotros. El gozo de ver, por ejemplo, como el otro día, en medio de la muerte, en medio del dolor, oír a una persona como Jenny en medio de las lágrimas, llorando y con sollozo porque su madre había muerto. Darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque te la pusimos en tus manos y tú hiciste tu voluntad. El gozo de aceptar la voluntad de Dios como hizo María. Cuando se le dijo que iba a tener un niño, una jovencita, cuando se le dijo que ella era la elegida de Dios y ella sin rebelarse dijo, Señor, haz tu voluntad. Usa mi vida como tú quieras, Señor. El gozo de saber que nos rendimos al Señor y que en las manos de Dios podemos aceptar su voluntad. Amén. Con paz, con esperanza. Ese es el gozo del Señor. El gozo de poder cantar en medio de la tormenta y reconocer que podemos vivir y vencer aún las tormentas más terribles de la vida. Ese gozo lo conoció Juan Wesley, o lo reconoció Juan Wesley, cuando él y su hermano venían a los Estados Unidos, América, a predicar a los indígenas. En medio del mar hubo una tormenta tan fuerte que el barco por poco zozobra y todo el mundo con miedo. Juan Wesley era un pastor, pero él se sintió que no podía ayudar a aquella gente en el barco porque él mismo tenía miedo al naufragar, miedo a morir. Y qué sorpresa para él y qué sensación tan increíble sintió cuando vio un grupo de cristianos moravos cantando, levantándose en el barco en medio de la tormenta para cantar y alabar al Señor sin tener ningún temor. Niños, mujeres, hombres, ancianos, todos alabando al Señor. Y cuando él vio ese gozo, él sintió que él necesitaba crecer en el Señor. Él sintió que necesitaba todavía más crecimiento en su peregrinaje cristiano. Y ese también es el gozo del Señor. Porque llegó el momento en que Juan Wesley también, de una manera inesperada, sintió un calor inmenso en su corazón. Cuando se rindió de verdad al Señor y sintió que era por gracia que el Señor le perdonaba, por gracia que el Señor le salvaba y que por gracia él entonces también podía levantarse en medio de las tormentas, dándole gracias a Dios sin temor. Amén. Ese es el gozo del Señor. El gozo de sentirnos perdonados. El gozo de tener fe, de tener la esperanza. Siempre esperando en un Dios que responde. En un Dios que nos ama. En un Dios que conoce nuestra humanidad. En un Dios que sabe que somos a veces flacos y débiles.
pero que cuando más débiles somos, el Señor, en vez de rechazarnos, viene y nos alcanza y nos levanta y nos abraza y nos sana y nos pone de nuevo en el camino, renovados y con más entusiasmo para seguir adelante y alcanzar ese sueño, esa visión que Dios ha puesto en nuestro corazón. Es mi oración que en este día que empezamos, que podamos venir a nuestro Dios, como vino Simeón, como vino Ana, mirarle a la cara, a ese Dios que está con nosotros, a ese Dios que nos ha acompañado, y de darle gracias, Señor. Gracias porque me has dejado vivir hasta el día de hoy. Gracias, Señor, porque me has dado bendiciones. Gracias, Señor, porque estás aquí y has cumplido tu promesa, porque te siento en mi corazón. Y gracias, Señor, porque yo quiero que de ahora en adelante empezar este año contigo, Dios. Porque quiero sentir ese gozo de saberme perdonada, ese gozo de saberme liberada, ese gozo de saber que tú estás conmigo y por eso no voy a tener temor, ese gozo de saber que cuando te digo, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, voy a aceptarlo, sabiendo que tú quieres para mí, para mi familia y para tu pueblo, para todo tu pueblo, lo mejor. Que podamos sentir el gozo del Señor, el gozo que nos da saber que estamos con nuestro Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí.